¿Por qué nos gustan textos como este? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué nos gusta? ¿Será porque nos gusta todo aquello que tenga que ver con el poder? Nos gusta el poder. Esta es la verdad. Cualquier afirmación de que podemos cambiar las cosas nos gusta. Sin embargo, como suelo decir, es muy importante no confundir el atún con el betún. Suenan parecidos, pero no son ni siquiera similares. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, he leído un artículo en una revista cristiana hablando sobre el poder de la oración. Y se hablaba justamente de este texto, ¿no? El poder de la oración. Además de este pasaje, se citaba, por ejemplo, Mateo capítulo 21, versículo 22, donde se dice que todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¡Wow! Todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Ese artículo, además, añadía lo siguiente, decía, aprende cómo funciona la oración. Era una invitación que hacía el autor del artículo, ¿verdad? Aprende cómo funciona la oración. Y decía, genera el poder ilimitado que puede beneficiarte a ti y beneficiar a otros. Genera poder ilimitado, la oración se refiere. Genera un poder ilimitado para beneficiarte y beneficiar a otros. Cambia el mundo a tu alrededor. Todo esto decía ese artículo. Cambia el mundo a tu alrededor. Y añadía, pasar tiempo con el Señor rinde tantos beneficios que no podemos prescindir de ello. Él, refiriéndose al Señor, puede ayudarnos a resolver nuestros problemas, a responder a nuestros interrogantes, a aliviar nuestras penas, a consolarnos en nuestra desazón, a proporcionarnos alegría, acercarnos al cielo y muchísimo, muchísimo más. Todo esto decía ese artículo. Además citaba otros pasajes. Por ejemplo, el pasaje de Juan, capítulo 15, versículo 7, donde dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo, y subrayaba eso, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y añadía, tú puedes experimentar ese poder milagroso que obra en tu vida cuando Dios da soluciones a tus problemas, valor y fuerza para enfrentar la adversidad, al igual que paz mental, curación, perdón, amor y ánimo. Bueno, hasta aquí el artículo, ¿verdad? Impresionante, ¿no? Todo lo que decía sobre el poder de la oración. Ahora, siendo sinceros, creo que si tomamos estos pasajes sin tener en cuenta el contexto, vamos a llegar a creer, como hacen algunos, que tenemos en la oración algo así como a un Aladino con su lámpara mágica. Es decir, como que Dios es un genio magnífico que está a nuestro servicio y que cualquier cosa que nosotros le pidamos, Él está obligado a hacerla. En realidad, esto no es verdad. El autor de ese artículo estaba mal interpretando las Escrituras. El poder de la oración no es realmente poder para conseguir cosas, sino para mover la mano de Dios. Pero no debemos olvidar que Dios no se deja manipular. Interpretar esos pasajes de una manera literal nos lleva al puro egoísmo, nos lleva a la locura, nos lleva a falsas doctrinas.
a creer que Dios está a nuestro servicio, que Él solo existe para cumplir nuestros deseos, por muy carnales que sean. Y sinceramente, repito, esto no es así. En realidad, ese tipo de artículos y ese tipo de sermones llevan a muchas personas a la frustración, que después se preguntan por qué yo oro y no pasa nada, por qué pido y no recibo, por qué no se cumple la escritura, porque ahí está dicho, escrito todo lo que pidiereis. La verdad es que aunque leas eso, debes tener cuidado de interpretarlo correctamente dentro de su contexto. Porque el contexto de un pasaje es muy importante para asegurarnos de que lo estamos interpretando bien. Tanto el contexto inmediato como el contexto remoto. El contexto inmediato es el que tenemos más cerca del pasaje donde estamos estudiando. Es decir, qué dice antes, qué dice después. Y el contexto remoto es toda la Biblia, abarca todo lo que está escrito en la palabra de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta frase está en un contexto que no permite que podamos interpretar que Dios esté a nuestro servicio, sino al revés. Debemos prestar atención al contexto inmediato. Fijaros bien en el texto completo, porque yo he leído solamente la frase final de ese versículo. Pero Santiago capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo que Santiago está diciendo es que debemos procurar llevarnos bien los unos con los otros, solucionar nuestros conflictos, porque a veces hasta los cristianos tenemos conflictos con los demás. Y que cuando nosotros tenemos esa disposición de querer llevarnos bien con el otro, cuando tratamos de solucionar los conflictos, para eso la oración puede ayudarnos. Es en eso a lo que se refiere Santiago, que la oración puede mucho. De igual manera, cuando leemos en Juan capítulo 15, versículo 7, esa frase de si permanecierais en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es importante prestar atención a ese pasaje, porque generalmente nosotros, consciente o inconscientemente, nos aferramos a lo que nos interesa de la Escritura. Es decir, nos agarramos a la parte que nos conviene, pero rechazamos el resto. Y miren, el énfasis de ese versículo, si ustedes van a Juan capítulo 15, versículo 7, se van a dar cuenta de que el énfasis no está en la segunda parte del texto, sino en la primera, en que debemos permanecer en Cristo y en su palabra. Es ahí. Debemos permanecer en Cristo y en su palabra, porque separados de Él nada podemos hacer. Pero cuando estamos en Cristo, cuando perseveramos en Cristo, cuando perseveramos en sus enseñanzas, ahí es que podemos pedir y se nos dará. Sin embargo, algunos hacen énfasis solo en la segunda parte del texto, descontextualizando la verdad que Cristo está enseñando. Quienes hacen eso dicen falsamente que podemos pedir todo lo que queramos y lo tendremos. Pero no es eso lo que Cristo está diciendo allí. Está diciendo que sí permanecemos en Él y en sus enseñanzas. Por eso es muy importante no dejarnos engañar por los deseos carnales de nuestro propio corazón, ni tampoco dejarnos engañar por las falsas doctrinas humanas que se nos transmiten y se nos enseñan. Hay gente con muy buena intención,
con un corazón deseoso de ayudar y de bendecir a todo el mundo, pero cree que la mejor manera de bendecir a todo el mundo es enseñándole solo las partes positivas de la Biblia. Y no es verdad. La Biblia, toda entera, es palabra de Dios. Y toda la Escritura es útil. Es inspirada por Dios y útil. No es verdad que tengamos que escoger una parte que nos guste y la otra rechazarla. Eso no es así. Una verdad debe ser equilibrada con otra verdad. Y esto es lo que tenemos que aprender. No debemos guiarnos de nuestro propio corazón carnal, ni tampoco de las falsas doctrinas humanas que se nos enseñan. Debemos estudiar. Si queremos aprender a interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, hay que estudiar, porque sin estudiar nadie sabe. El contexto remoto lo tenemos, por ejemplo, en Santiago, en el mismo libro de Santiago, capítulo 4, del 2 al 3. Fíjense, Santiago 4, del 2 al 3 dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y aún pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago nos está diciendo que todo lo que hagamos en oración lo vamos a recibir, no, sino aquello que es conforme a la voluntad de Dios. Miren, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Esto sería el contexto remoto de Santiago 5:16. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Ahí dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y yo subrayaría esa frase, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero hay una condición, conforme a su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Por tanto, es necesario que estudiemos mejor el tema de la oración, para no dejarnos arrastrar de artículos como estos que yo he estado citando, que nos pretenden convertir en dioses de Dios. Es decir, en el amo de Dios. Como si Dios estuviera a nuestro servicio y fuera nuestro siervo en vez de nosotros ser siervos de Dios. Mire, debemos orar, pero debemos hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Debemos hacerlo con conocimiento. De ese modo, será mucho más probable que recibamos aquello que pedimos. Esto debe llevarnos a concluir que si pretendemos usar la Escritura, la palabra de Dios, primero debemos aprender a usarla de una manera correcta. Porque hay una manera correcta de usarla y hay muchas otras maneras de usarla mal. Que Dios nos ayude a entender la palabra, hermanos. Pero sobre todo, a entender que necesitamos prepararnos. Si pretendemos servir a Dios, si pretendemos cualquier cosa de parte de Dios, debemos aprender a estudiar las Sagradas Escrituras. Así que ya sabe, Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero eso no significa que Dios esté a tu servicio. No te confundas. Significa que si tú pides alguna cosa conforme a su voluntad, Dios lo hará. Conforme a su voluntad. Pero tienes que asegurarte que lo que oras, que lo que pides, es conforme a la voluntad de Dios. Yo sé que esto puede resultar un poco decepcionante para algunos. Algunos creyentes pueden decir, pues yo quería mejor la otra doctrina, de que puedo pedir cualquier cosa y Dios me lo va a dar. Pero es que esa doctrina es falsa. Eso no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es que debemos llevarnos bien los unos con los otros.
Y si tenemos problemas y deseamos solucionar los conflictos con los demás, podemos orar. Y ahí es cuando la oración puede mucho. ¿Por qué? Porque puede preparar el corazón de la otra persona. Porque puede preparar nuestro propio corazón para poder reconciliarnos con el hermano, con el amigo, con el familiar. A eso se refiere Santiago. Y cuando Jesús dijo, todo lo que pidiereis en mi nombre, lo recibiréis, se refería siempre que permanezcamos en Él y en sus enseñanzas. Y sus enseñanzas es que pidamos conforme a su voluntad. Por tanto, dos cosas importantes en esta noche. Primera, para entender bien la Escritura hay que estudiar. Hay que prestar atención. No basta solo con leer por encima y quedarnos con lo que nos gusta, sino que hay que profundizar para ver si estamos entendiendo correctamente el pasaje de las Escrituras. Segunda cosa, podemos pedir cualquier cosa que necesitemos, pero asegurémonos que lo que le pedimos a Dios es conforme a su voluntad. Porque si no es conforme a su voluntad, no debiéramos pedirlo. Me gustaría orar a fin de que Dios nos ayude a entender su palabra. Dos enseñanzas importantes en esta noche. Para saber hay que estudiar. Y para orar también hay que saber. Oremos. Pidámosle a Dios que Él nos ayude. Oremos y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender su palabra y también para saber orar. Los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Cristo les dio una oración modelo. No para que la repitieran, sino para que supieran cómo debían orar. Todo lo que pidiéramos al Padre debemos pedirlo en su nombre, siempre que sea conforme a su voluntad y en el poder del Espíritu Santo. Pero nuestras oraciones deben ir dirigidas al Padre. Oremos, pidámosle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre del cielo, quiero darte gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Quiero agradecerte de todo corazón que la hayas dejado para nuestra enseñanza. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a estudiarla, a profundizar en el conocimiento de la verdad, a no quedarnos en la superficie, a no quedarnos solamente en lo externo, sino a comprender, a profundizar la magnitud de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, pero también ayúdanos a saber relacionarnos contigo, Señor. Ayúdanos a hablar contigo, a orar. Enséñanos a hacerlo de tal modo que tú te agrades de nuestras oraciones. Que podamos orar los unos por los otros, que podamos interceder por nuestras familias, por nuestros amigos, por las personas a las que queremos, que podamos orar no de una manera egoísta, sino de una manera generosa, buscando el bien de los demás, buscando tu gloria, Señor, buscando tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, sabiendo que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que te pedimos o entendemos. A ti sea todo honor, toda honra y toda gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Muy bien. Yo sé que cuando estudiamos la palabra de Dios y aprendemos alguna cosa que de alguna manera supone como un varapalo, al principio nos cuesta, pero si lo meditan y lo meditan en oración y escudriñando las Escrituras, se van a dar cuenta de que es así, es verdad. Dios no nos ha dado un cheque en blanco para que pidamos lo que queramos. Quiero una gran casa, quiero un buen coche, quiero una esposa hermosa, quiero... No, hermanos, la oración no es para eso. La oración es para que podamos conversar con Dios, para que le abramos nuestro corazón, para que le digamos, Señor, te necesito. Necesito que me ayudes a cambiar, que me ayudes a ser mejor persona, mejor esposo, mejor papá. Ayúdame a ser un buen ejemplo para mis hijos. Para eso es la oración, para que podamos llegar al Padre y pedirle por lo que realmente son necesidades nuestras. Quizás no necesitamos una mansión. Con tener un techo que nos cobije es suficiente. Quizás no necesitamos un gran carro.
teniendo un par de piernas que nos sepan llevar de un lado a otro. Hay quienes no pueden caminar. Seamos sensatos, aprendamos, escudriñemos las Escrituras. No se queden simplemente con lo externo de la palabra de Dios. Profundicen. Y si tienen alguna duda, pues ahora tenemos la oportunidad de conversar y de responderlas conforme a la palabra de Dios, porque escrito está: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y a mí me gusta responder las preguntas conforme a las Escrituras. Así que si alguien tiene alguna duda o tiene alguna pregunta, por favor, con toda libertad, pueden hacerla. Buenas tardes, pastor. Mi nombre es Freddy y yo voy a hacer Hola, preguntas. Adelante. Antes que nada, me gustaría recibirlo con un aplauso de los compañeros para felicitarlo de su salud, padre. Muchísimas gracias. Solo Dios merece ser aplaudido, porque Él es el artista que hace que podamos seguir adelante. Gloria a Dios. Muchas gracias. Esas serían las preguntas que tengo el día de ahora. ¿Qué pasa si alguien dice que es estar con Dios, pero maltrata y obra mal y pervierte a la gente? ¿Qué es lo que le pasa? Que es un mentiroso. O sea, da igual que diga que es un cristiano, da igual que diga que está con Dios. Si su conducta no lo demuestra, sencillamente es un mentiroso. Los hechos hablan más alto que las palabras. Cuando los hechos son diferentes a las palabras son mentirosas, porque los hechos hablan más fuerte que las palabras. Una persona que diga que es cristiana tiene que demostrar por un cambio de vida, por un cambio de actitudes, por un cambio de comportamiento. Tiene que demostrar la realidad de que ha nacido de nuevo, de que ha comenzado una vida diferente en relación personal con Dios. Si alguien dice que tiene relación con Dios y sigue siendo un mentiroso, sigue maltratando a los demás, sigue obrando mal, esa persona no es verdad que tenga relación con Dios. Es una persona que está mintiendo. Por tanto, el cristiano tiene el deber de demostrar por sus hechos, por el cambio de vida, que realmente tiene una relación personal con Dios. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo estar tranquilo conmigo mismo? Es que la verdad solo pienso en cosas del pasado y mi familia y solo se me vienen malos recuerdos y solo quiero estar tranquilo. Bueno, la mente humana es una máquina maravillosa que Dios ha creado y que tiene unas capacidades impresionantes. Apenas el ser humano está aprendiendo ahora, por medio de las resonancias magnéticas y de los escáneres, apenas y ahora el ser humano está aprendiendo a entender cómo funciona nuestro cerebro. Miren, nuestro cerebro es capaz de pensar en lo que quiera tú que pienses. Es decir, nosotros podemos controlar nuestros pensamientos. Si yo les digo que piensen en un ladrillo, ustedes se pueden imaginar ese ladrillo. Si yo les digo que piensen en el día más feliz de su vida, ustedes pueden pensar en ese día más feliz de su vida. Si yo les digo que ustedes piensen en algo que les haga reír, ustedes pueden pensar en algo que les haga reír. Porque ustedes controlan lo que quieren pensar. ¿Cuál es el problema? Que no estamos acostumbrados a controlar nuestros pensamientos. Estamos más acostumbrados a que sean nuestros pensamientos los que nos controlan a nosotros. Por eso muchas veces nos sentimos tristes y no sabemos por qué. Y es porque estamos pensando en cosas que nos ponen tristes. A veces estamos contentos y tampoco sabemos por qué. Y es porque estamos pensando algo que nos pone contentos. Bueno, pues aprendan a controlar lo que piensan. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo dice: pensad en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en eso pensad. Lo cual quiere decir que nosotros podemos escoger lo que pensamos. También el apóstol Pablo dice en 2 Corintios que nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo.
lo cual quiere decir que sí que podemos controlar nuestros pensamientos. Si pensar continuamente en el pasado te pone triste, te deprime, hace que te vengas abajo y que lo pases mal, pues piensa en el futuro o piensas en el presente, piensa en algo que te motive, en algo que te aliente, en algo que te anime a seguir adelante en la lucha. Tú puedes controlar lo que piensas, solamente necesitas practicarlo. Ahora, algo que les puede ayudar a controlar los pensamientos es, por ejemplo, coger una tarjeta en blanco, y escriban aquí un texto bíblico. Por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, pues ustedes lo escriben y cuando estén pensando en algo o estén sintiéndose mal por algo que estén pensando y ustedes reaccionan y se dan cuenta que estoy pensando, que me estoy sintiendo mal, bueno, pues coge tu mente, llévala a ese texto bíblico. ¿Qué decía? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En el momento en que tú desvías los pensamientos hacia las Sagradas Escrituras, hacia un pensamiento de Dios, inmediatamente empiezas a sentirte de una manera diferente, porque ya ese pensamiento que te ponía triste ya no está ocupando tu mente. Ahora tienes un pensamiento diferente. Practíquenlo. Es cuestión de práctica, de aprender a manejar. Es como quien se monta en un coche por vez primera. Al principio, pues el volante se le va para un lado, se le va para otro, y hasta que aprendemos a dominar el vehículo y somos nosotros quien llevamos el volante a donde queremos. Pues nuestra mente pasa exactamente lo mismo. Podemos controlar lo que pensamos. Miren, si ustedes quieren, en cualquier momento que se sientan mal, cierren los ojos y piensen en el día más feliz de su vida. Algunos pensarán en el día en que se enamoraron o en el día en que vieron por primera vez a su hijo o a su hija, ¿no? Cuando recién nació. O no sé, cualquier otro día en el que te sentiste bien, a gusto, en el que conseguiste algo que te puso feliz y contento. Piensa en eso y dejará de sentirte mal. Practíquenlo. La siguiente pregunta es, ¿existe el amor eterno? Bueno, sí, claro, existe el amor eterno porque Dios es amor y Él es eterno. El amor eterno en Dios sí existe. En el ser humano, la verdad es que tenemos que reconocer que nuestra manera de amar dista mucho de ser un amor ágape, es decir, un amor incondicional. Nosotros amamos a quienes nos aman. Amamos por egoísmo, amamos por interés, amamos porque nos conviene amar y escogemos a quienes amar. Sin embargo, Dios, que es puro amor, cuando el apóstol Juan quiso definir a Dios, él dijo, Dios es amor. Bueno, lo definió de esa manera, ¿no? Y Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Cristo no murió por los justos, sino por nosotros los injustos. No vino a rescatar y a salvar a los salvos, a los justos, sino a aquellos que estábamos perdidos, y estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. En eso se muestra el amor de Dios para con nosotros, un amor que es eterno, porque Dios es eterno. Ahora, ¿podemos nosotros aprender a amar como Dios ama? Sí, pero tenemos que empezar por recibir primero el amor de Dios, porque necesitas tener ese amor para poder darlo. No podemos dar lo que no tenemos. Para que tú puedas dar un amor eterno, tienes que recibir el amor eterno de Dios. Cuando tú recibes el amor de Dios en tu corazón, después tienes amor para dar, un amor incondicional, porque Dios no te ama a ti porque tú lo merezcas, te ama porque Él es amor. Y tú aprenderás a amar a los demás, no porque los demás lo merezcan, sino porque tú tienes un amor incondicional en tu corazón que Dios te ha dado y que tú quieres compartir con otros. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo ser un hermano que pueda dar un buen consejo y una buena forma de esperanza? Bueno, aconsejar es una de las cosas más difíciles que podemos hacer,
el ministerio pastoral dedica gran parte de su tiempo, justamente los pastores dedicamos gran parte de nuestro tiempo a la consejería, a aconsejar personas, parejas, familias, porque los seres humanos, aun cuando se aman, suelen tener roces y esos roces crean conflictos y los conflictos alejan a las personas unas de otras y aportan rencor, resentimientos y sufrimiento en definitiva, ¿no? Y los pastores dedicamos mucho tiempo a la consejería, pero miren, para aconsejar es muy, muy importante prepararse bien en el conocimiento de la palabra de Dios. No hay mejor manual de consejería que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Este es el mejor manual de consejería que hay. Yo aconsejo a muchísima gente, no solo cristianos, aconsejo a muchísima gente que no son cristianos también, porque son gente que vienen a la ONG que tenemos. Nosotros ayudamos a muchas familias, ¿no? Con ropa, con alimentos, etc. Y cuando los voluntarios detectan que hay una persona que tiene conflicto, ya sea con su pareja, con sus hijos y tal, pues le dicen, mira, tenemos un consejero, si tú quieres te podemos dar una cita con él, no te va a cobrar y te puede ayudar en ese conflicto. Entonces mucha gente viene a mi despacho a pedir consejería y yo le aconsejo, todos mis consejos están basados en la palabra de Dios. Si no son creyentes, no uso la Biblia. No le abro la Biblia y le digo, mira aquí lo que dice Dios. No. Pero todo lo que le digo, todo lo que le hablo es palabra de Dios, es pura Biblia. Porque realmente la palabra de Dios contiene los consejos apropiados para la solución de nuestros problemas. Si alguien quiere ser un buen hermano y poder aconsejar, debe prepararse en el conocimiento de la palabra de Dios. En nuestra página web tienen un manual de consejería. Si ustedes quieren, pueden descargarlo, es gratuito, lo pueden descargar en formato PDF. Se llama así, en nuestra página web, en el apartado de discipulado, ahí hay un manual de consejería. Estúdienlo. Si quieres, si te interesa la consejería, si la gente te busca pidiéndote consejo, lee ese manual, te va a ayudar a saber qué debes hacer y qué no debes hacer en la consejería. Porque hay consejos activos y consejos pasivos, consejos que nos llevan a hacer cosas y consejos que nos guardan de hacer otras que no se deben hacer. Por tanto, hay que prepararse. Si queremos ser de edificación para los demás, tenemos que prepararnos. La siguiente pregunta sería, ¿las alabanzas son diferentes en la iglesia católica y en la iglesia cristiana? Bueno, sí, en realidad, incluso entre las iglesias cristianas, unas y otras, hay diferencia en la alabanza, ¿no? Hay personas que alaban a Dios y realmente lo que cantan glorifica a Dios, y hay alabanzas que no glorifican a Dios, porque no son alabanzas, son canciones religiosas que no necesariamente tienen que agradar a Dios, ¿no? Por ejemplo, en la Iglesia Católica se cantan muchas canciones a la Virgen María o incluso a los santos, ¿no? Y eso no glorifica a Dios. Eso no es una alabanza. La alabanza tiene que estar dirigida a Dios y exaltar y engrandecer a Dios. En las iglesias evangélicas pasa exactamente lo mismo. Hay multitud de canciones que están dirigidas a la iglesia, a la gente, tratando de animar, tratando de hacer que la iglesia se sienta bien. Pero eso no es alabanza. Alabanza es cuando nuestras canciones están dirigidas a Dios y cuando lo que buscamos por medio de esas canciones es exaltar, glorificar el nombre de Dios. Así que sí, hay diferencia entre una alabanza y otra. Para cambiar mi manera de hablar y pensar, ¿qué puedo hacer para honrar a Jesús y no fallarle? Bueno, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, él da la respuesta ahí. Dice que no debemos conformarnos a este siglo, ¿no? Sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Ok? Es ahí cuando nosotros empezamos a cambiar
nuestros patrones de conducta por los patrones bíblicos. Todos nosotros hemos vivido un tiempo sin conocimiento de Dios, lejos de Dios, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y hemos aprendido patrones de conducta, algunos de los cuales no agradan a Dios. Cuando a una persona se le predica el Evangelio y comienza a asistir a la iglesia o toma la decisión de que quiere realmente acercarse a Dios y agradarle, se da cuenta de que hay cosas en su conducta que no glorifican a Dios. Y entonces entra en un conflicto y tiene que empezar un reciclaje. Bueno, pues esto es normal. Es decir, tenemos que aprender lo que es agradable a Dios y lo que no le es agradable a Dios. Pablo en Efesios 5, 10 y 11 dice que debemos vivir comprobando lo que es agradable al Señor. Y no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Por tanto, Pablo nos dice que debemos comprobar lo que es agradable al Señor. ¿Y cómo comprobamos eso? Pues por medio de las Sagradas Escrituras. En la Biblia tenemos escrita la voluntad de Dios. Si Dios nos dice, por ejemplo, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pues tenemos que procurar que nuestras conversaciones no sean malas. Hablemos bien, guardemos las buenas costumbres. Por poner un ejemplo, si la Biblia nos dice que debemos dejar la ira, el enojo, bueno, pues debemos esforzarnos porque la ira y el enojo no sea lo que predomine en nuestro carácter, ¿no? Sino que más bien sea la humildad, el amor, la paciencia. Es decir, conforme vamos conociendo la palabra de Dios, vamos aprendiendo lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. En la medida en la que nosotros nos amoldamos a la voluntad de Dios, así nuestra vida se va transformando. La vida no se transforma solo por el conocimiento, sino por la puesta en práctica de ese conocimiento. Quiero decir, por ejemplo, si tú tienes una gripe fortísima y tienes un medicamento, imagínate que esta botella de agua es un medicamento, y te dice, mire, esto te puede quitar la gripe, te puede aliviar la infección y tú puedes recuperarte. Bueno, el conocimiento no te quita la gripe. Tú puedes saber que ese medicamento te cura, pero eso no te cura. Para curarte tienes que tomarte el medicamento. Pues del mismo modo, saber lo que a Dios le agrada no hace que tú agrades a Dios. Saberlo es una cosa. Ahora te tienes que poner en marcha. Tienes que ponerte a practicar lo que sabe que le agrada a Dios y dejar a un lado lo que sabe que no le agrada a Dios. Por tanto, no es solo conocimiento, es poner en práctica el conocimiento, lo que vas aprendiendo de Dios. Es más importante saber menos textos y practicarlos que saber muchos textos y no practicarlos. Porque cuanto más conocemos, más responsables somos delante del Señor. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de doctrina o leyes predicaba Iván Bautista cuando fue arrestado? Juan el Bautista. Bien, Juan el Bautista lo que predicaba era el arrepentimiento, el bautismo, un evangelio de arrepentimiento, ¿no? Un bautismo de arrepentimiento, nada más. Él no tenía el conocimiento del evangelio de Cristo como después los apóstoles empezaron a predicar, ¿no? Por eso el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento, no era un bautismo como el bautismo de Cristo, ¿no? Que es de nuevo nacimiento. Ahora Juan predicaba contra el pecado, Juan predicaba la santidad, el compromiso para con Dios, ¿no? Desgraciadamente, bueno, sabemos que Juan murió muy joven, Herodes le mandó ejecutar por decapitación, le cortó la cabeza y no pudo seguir con su predicación. Pero estoy seguro de que si Juan el Bautista hubiera seguido predicando el Evangelio, si hubiera seguido vivo, habría acabado predicando el Evangelio de Cristo. Juan el Bautista es el último profeta que une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Juan el Bautista era el precursor de Cristo, era el vocero, el que anunciaba
O sea, cuando el rey se acercaba a una población, siempre había un vocero que iba por delante, a caballo, gritando, viene el rey, viene el rey. Bueno, pues justamente Juan el Bautista hizo de ese vocero, ¿no? Anunciando la venida del Cristo, ¿no? Del Salvador. Por eso cuando él vio a Cristo, le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero como digo, Juan predicaba un evangelio diferente. Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento nada más, mientras que Cristo predicó que no solamente había que arrepentirse, sino que había que creer en Él y nacer de nuevo, ¿no? Y solamente haciendo eso, naciendo de nuevo, se podía ver el reino de Dios. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo saber si iré al reino de Dios o al infierno? Y también cómo hacer para entregarle mis pecados. Bien. Podemos saber si iremos al cielo o al infierno si nosotros creemos en Cristo Jesús y creemos que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Si lo creemos de corazón, es decir, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo era justo. Él no había cometido ningún pecado. Los pecadores somos nosotros. Pero Dios quiso cargar sobre Cristo, sobre su propio Hijo, el pecado de todos nosotros, para que nosotros pudiésemos ser libres de la condenación eterna. Por eso Dios le aplicó a su propio Hijo la culpa de nuestros pecados, y a nosotros que éramos pecadores nos aplicó la justicia de Cristo. De modo que el justo pagó por los injustos y los injustos fueron justificados en Cristo. Si tú crees eso de todo corazón, si tú crees que Cristo murió por tus pecados y lo demuestras en una relación personal con Dios, tú puedes estar seguro que entrarás en el reino de los cielos porque creerás en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero que el que rehúsa creer en el Hijo no solo no tendrá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Por tanto, ¿cómo saber si vamos a ir al cielo o al infierno? Bueno, ¿crees en Cristo? ¿Crees que su sacrificio te limpia, te perdona tus pecados? Si lo crees de todo corazón y vives conforme a la voluntad de Dios, pues sí, vas a ir al cielo. No tienes por qué ir al infierno. Esa es la cuestión, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos claro que nuestra salvación no es porque nosotros seamos buenas personas. Nuestra salvación no es porque nos portemos bien, o porque leamos la Biblia, o porque oremos. Nuestra salvación no es por obras. Nuestra salvación es por fe en Cristo. Solamente por fe en Cristo. No hay más. Si tú crees de todo corazón que Cristo entregó su vida por ti, tú puedes estar seguro de que cuando cierres tus ojos aquí, los abrirás en la presencia del Señor. Pero tienes que perseverar en la fe. La siguiente pregunta es, para hacer una oración primero, ¿se agradece o se pide? Bueno, el orden en la oración es importante tener en cuenta que si hay alguna falta en nuestro corazón, si hay algún pecado que hayamos cometido, lo primero que tenemos que hacer a la hora de orar es pedir perdón a Dios reconociendo nuestro pecado. Porque a menos que pidamos perdón por nuestros pecados, Dios no va a recibir nuestra oración. Dios no escucha a los pecadores, a menos que sean pecadores arrepentidos. Dios perdona al que se arrepiente, al que no se arrepiente no lo perdona. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por tanto, una vez que nosotros nos acercamos a Dios, si hay pecado en nuestro corazón, lo primero que tenemos que decirle es, Padre, por favor, perdóname. Siento haberte ofendido. De verdad, ayúdame para que no vuelva a hacerlo. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Y después, pues, démosle gracias, porque la Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dale gracias a Dios, porque todo lo que tienes, todo lo que eres, lo tienes porque Dios es bueno contigo.
¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Hay personas que son necias y dicen, yo no necesito a Dios, yo todo lo tengo por la fuerza de mi brazo. Mire, ni la vida te pertenece, ni el aire que respiras te pertenece. Todo lo que tienes, lo tienes por la misericordia y por la gracia de Dios. Por tanto, no seamos necios, reconozcamos que Dios es bueno, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Démosle gracias por sus beneficios, alabémosle, reconozcamos su bondad, su misericordia para con nosotros y después pidámosle lo que necesitemos. Y Dios, si lo que le pedimos es conforme a su voluntad, como aprendimos al principio, Él nos lo concederá. La siguiente pregunta es, ¿después de orar es como una buena gratitud un Padre Nuestro o antes? Ni antes ni después. El Padre Nuestro no es una oración para repetir. Justamente en el mismo pasaje, Mateo capítulo 6, versículo 7, antes del Padre Nuestro que empieza en el versículo 9, Jesús va a dar una oración modelo, pero dice, vosotros cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos. Es decir, la oración del Padre Nuestro no es para repetir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. No es para eso. Era para que supiéramos cómo teníamos que dirigirnos a Dios, que tenemos que hablar con Dios como con nuestros papás, que podemos llegar hasta su presencia para exponerle nuestras necesidades. Por tanto, ni antes ni después, no recen, oren. ¿Cómo sería tu relación, por ejemplo, con tu esposa o con tu mamá o con tu hijo o con tu hermano? Si cuando llegas te preguntan, hola, ¿cómo estás? Y tú le dices, bien, gracias. Y después te preguntan, oye, ¿y qué estás pensando? Y tú le dices, bien, gracias. Y cada vez que te dicen cualquier cosa, tú le dices, bien, gracias. ¿Y qué clase de relación será esa? Que tú siempre repites lo mismo como un papagayo. No, Dios no quiere que tú le digas, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. No, eso no tiene sentido. Dios lo que quiere es que tú le abras tu corazón, que le hables, porque Él es una persona. Y las personas no hablamos repitiendo las cosas. Hablamos lo que en cada momento necesitamos hablar. Y a veces ni siquiera hablamos. Estamos delante del otro y guardamos silencio, porque no es necesario ni palabras. La siguiente pregunta es, ¿en cualquier lugar se puede orar? Sí, no hay lugar donde no podamos orar. En pie, de rodillas, sentado en la cama, en el campo, en la playa, en el mar, en la iglesia, en la casa, fuera de ella, donde quiera, en el trabajo, en cualquier momento puedes orar. De hecho, el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Es decir, debiéramos estar siempre hablando con Dios. Dice, la siguiente pregunta es, ¿podría explicarme Isaías 11, 6, 9? Yo entiendo que es una promesa terrenal. Isaías capítulo 11, versículo del 6 al 9. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Ahí está hablando de un periodo de tiempo que va a venir sobre la tierra cuando Cristo esté gobernando sobre la tierra, porque el Señor Jesús prometió que iba a volver. Ahí está hablando del milenio, un periodo de tiempo de 1000 años en el que Cristo gobernará este mundo y donde demostrará que este mundo se podía haber gobernado con justicia. A ese tiempo es al que se refiere que incluso los animales salvajes dejarán de ser salvajes y podrán pastar con el león, con el cordero, etc. La siguiente pregunta es, ¿por qué, pastor, un cristiano no se persina? Bueno, porque no necesitamos hacer signo
o simbología de ese tipo, ¿no? Cuando una persona se presigna, en realidad lo que está haciendo es una cruz invertida, porque cuando tú haces este gesto, la parte alta de la cruz queda arriba, y entonces haces una cruz invertida. ¿Qué es una cruz invertida? Uno de los símbolos diabólicos, uno de los símbolos del anticristo. ¿Qué es el anticristo? Un personaje que actúa como si fuera Cristo sin serlo. Por tanto, es algo que no se debe hacer. No necesitamos presignarnos, no necesitamos gestos. Lo que necesitamos es una actitud de humildad delante de Dios. La siguiente dice, pastor, preguntándole si podría orar por mí, mi familia y por mí y pidiéndole por mi bienestar. Soy Iván R. Muy bien. Iván. Eso sería todo. Ok. A ver, tengo una pregunta, espérame. Muy bien. Al final oramos por Iván entonces. ¿Cómo le hago por Rubén? Ya, ahí está. Hola, Hola, pastor. ¿qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Bien, bien, pastor. Pastor, quiero hacerle una pregunta que me ayude. Fíjese que, de alguna manera, a veces hay gente que se ha acercado a mí, sabe que uno conoce de Dios y demás, y me han preguntado sobre las pruebas de Dios, pastor. Que si todo lo que nos pasa son pruebas de Dios. Y obviamente yo les contesto que no, pero algunas personas dicen, pues que Dios de alguna manera todo lo que hace es para bien. O de alguna manera es para fortalecernos, es para... Y entonces quisiera que me ayudara, pastor, y ahorita yo le explico por qué. Sí, muy bien. No todo lo que nos ocurre son pruebas de parte de Dios. Porque tengan en cuenta que vivimos en un mundo que Dios creó perfecto y que nosotros los seres humanos hemos convertido en lo que hoy es, un mundo lleno de maldad, lleno de egoísmo, de intereses personales, etcétera, ¿no? Y a veces nos pasan cosas simplemente porque hay gente mala a nuestro alrededor, ¿no? Y nos ocurren cosas malas. Ahora, lo que sí Dios promete que a los que le aman, todas las cosas, incluso las malas que nos suceden, al final redundarán para nuestro beneficio. Pero eso no significa que lo que nos pasa sea prueba de Dios, ¿no? Es verdad que Dios a veces nos prueba, pero no todo lo que nos ocurre son pruebas de Dios. Sí, pastor, porque de alguna manera me hacía la pregunta una persona que pues, su vida estaba alineada, su vida trataba de hacerlo correctamente, pero le pasó a una tragedia a su hijo y entonces una violación, vamos a decirlo así. Entonces le digo, no, es que eso no puede ser prueba de Dios. Claro que no. A mí me está fortaleciendo, es para bien para mí. Le digo, pues yo creo, no sé, por eso quería que usted me ayudara, que también es nuestro libre albedrío, pastor, ¿no? Estamos en este mundo donde la maldad se ha multiplicado y por eso pasan cosas. Y no somos exentos como cristianos, aunque estemos tratando de llevar la vida a la voluntad de Dios, no estamos expuestos a la maldad del enemigo, de lo malo. Entonces, en ese aspecto, ¿sí estoy bien, pastor? O sea, sí puedo... Sí, estás bien porque en realidad, repito, no todo lo malo que nos sucede son pruebas de parte de Dios. Como decía antes, estamos rodeados de personas que no son obedientes a Dios, ¿no? Personas que son malas personas y que hacen cosas que no se deben hacer, ¿no? Eso no es una prueba de Dios. No, Dios no nos prueba por medio del mal, ¿ok? Es algo que tenemos que entender, ¿no? Santiago dice que cuando seamos tentados, la palabra tentar y prueba en la Biblia es la misma, aunque una cosa es la tentación que viene del diablo y otra cosa es la prueba que viene de parte de Dios, ¿no? Pero la palabra es la misma. Entonces dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿no? Sino que cada cual es tentado cuando de su propio deseo, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, no todo lo que nos ocurre
es prueba de Dios, ¿no? Mucho menos una violación, ¿no? No podemos interpretarlo de esa manera, aunque aún una cosa tan trágica como esa, al final Dios puede hacer que redunde para la bendición de las personas que rodean a esa criatura, ¿no? Pero eso no significa que fuera una prueba de parte de Dios, ni mucho menos. No te oigo, Néstor. Un placer volverlo a ver, pastor, y estar en vivo con usted. Dios me lo bendiga, pastor. Igualmente, mi hermano, bendición. Eso sería todo, pastor. Muy bien, bueno, pues entonces oremos. Sí, dime. La última pregunta. A ver. La vez pasada estábamos aquí platicando con los muchachos y un joven nos preguntó, bueno, ya no está, que de alguna manera las mujeres son culpables de ser violadas porque usan minifalda, que es la tentación para los violadores. ¿Qué nos puede decir de eso? Que es un pensamiento demasiado egoísta, es un pensamiento demasiado misógino de alguien que es incapaz de respetar a los demás. No importa que las mujeres usen minifalda, no importa que las mujeres vistan como quieran, eso no le da derecho a nadie a provocar una violación. Es decir, eso es buscar una excusa barata, una excusa sin fundamento para hacer lo que no se debe hacer. El ser humano es digno de respeto, aunque no se respete siquiera a sí misma, ¿ok? Pero todo ser humano es digno de respeto. Nadie tiene derecho a violar a nadie. Nadie tiene derecho, porque la libertad del ser humano está limitada por la libertad del otro. O sea, tu libertad está limitada por la libertad que tiene la otra persona. No podemos violar la libertad de los demás. No podemos anular la libertad de los demás. Creo que esa persona simplemente es un egoísta que trata de justificar lo injustificable. Pero no. Mire, yo no importa cómo las mujeres se pongan, yo he tomado la decisión de respetar a todas las personas, a todas las mujeres. Yo he estado trabajando en un hotel aquí en Fuerteventura, donde la temperatura durante todo el año es temperatura primaveral, es decir, de 20 y tantos grados, y aquí las turistas, las alemanas, las inglesas, bueno, pues prácticamente pasan el tiempo desnudas, ¿no? Y muchas veces trabajando en el hotel, como técnico de mantenimiento, trabajé durante, no sé si fueron 2 años o algo así, en muchas ocasiones, cuando íbamos a una habitación para reparar una lámpara o cualquier cosa, nos recibían mujeres totalmente desnudas y se nos ofrecían. Pero en nosotros estaba el decir, no, yo estoy casado, yo tengo una mujer a la que amo, ¿cómo le voy a ser infiel? Me da igual que la otra esté como esté. No, yo sé, alguno pensará, oh, este tío es tonto. No, tonto sería si por un momento de placer pierdo a mi familia. Eso sí sería necio. Para mí, mi familia, mi mujer, mis hijos, vale mucho más que un momento de placer. Sobre todo porque el placer lo tengo con mi esposa. Cuando uno tiene en casa lo necesario, no sale a buscar nada a la calle. Por tanto, la cuestión estriba en que tenemos que saber quiénes somos y tenemos que saber, bueno, quiénes son las demás personas, ¿no? A mí no me importa que una mujer se ponga minifalda o vista como le dé la gana. A mí no me va a provocar en ese sentido porque yo sé quién soy. Yo soy un siervo de Dios, soy un hijo de Dios. Y estoy un hombre casado que ama a su esposa. No. Eso no es ninguna excusa para violar a nadie. Gracias, pastor. Sería todo. Ok, no hay de qué. Vamos a orar entonces, vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad de haber tenido este tiempo compartiendo sobre la palabra del Señor. Padre del cielo, te doy gracias por esta hermosa oportunidad, por permitirme de nuevo volver a estar en esta videoconferencia
compartiendo tu palabra y compartiendo este tiempo de fraternidad, de comunión con mis hermanos ahí en Nesa. Yo te pido que bendigas a cada uno en particular. Y Señor, particularmente a Iván, a su familia y a todos y cada uno de los que están ahí, Señor. Yo te ruego una bendición sobrenatural sobre sus vidas. Ayúdalos a que cada día sientan en su corazón el deseo de saber más de ti, Señor. Ayúdalos para que se acerquen más a ti, Padre. Porque sabemos, Señor, que cuanto más cerca estamos de ti, mejor nos van las cosas. Ayúdanos para que nos alejemos del mal. Ayúdanos para que hagamos tu voluntad. Para que vivamos de tal modo que te agrademos en lo que hacemos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bendice cada familia ahí representada, Señor. A cada hogar que está representado en cada una de las personas que están ahí congregadas. Y llévate la gloria y la honra, porque tú y nadie más eres el único que la mereces. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, Padre. Amén. Muy bien, familia. Ya, chavos. Dios les bendiga a todos. De este lado. Un abrazo. Y la banda por acá. Un abrazo para todos. Bendición. Marcelino, Dios te bendiga, mi hermano. Chao. Chao.